Bien, en este video vamos a empezar hablando sobre el display de los elementos, después vamos a hablar del box model o el modelo de caja y por último un poco de posicionamiento. Así que comencemos. Tengo este documento con algunos elementos HTML, es muy simple, no tiene ningún estilo en este momento aplicado, pero fíjate, aquí está el H1, un párrafo, H2, un formulario con unos elementos, un título 3 con una lista no ordenada. Y lo que voy a hacer es aplicarle, no, esto no era, voy a aplicarle unos estilos al H1 y a esta etiqueta strong que está aquí dentro del párrafo para que nos muestre el borde de esos elementos. Border 1px solid red, de esta forma. Si refrescamos, entonces lo primero que uno se puede dar cuenta es que este título 1, o este elemento H1 más bien, ocupa el ancho completo de la página, así el texto no lo ocupe, ¿no? Mientras que este texto ocupa el ancho de acuerdo al contenido interno. Y esto nos muestra dos tipos de elementos en HTML y CSS. Uno es los elementos que son de bloque o block y los elementos inline o en línea. Y eso lo define la propiedad display de cada elemento. Entonces, este elemento, los H1 por defecto son elementos de bloque o block, tienen display block, y los strong tienen por defecto un display inline. Lo interesante es que uno puede modificar eso. Entonces yo le puedo decir que strong display sea block en vez de el de por defecto que es inline. Y fíjate que ahora ese elemento da un quiebre de línea, un salto de línea, y ocupa el ancho completo de la pantalla. Así el texto no lo ocupe. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que los elementos inline, dejemos esto acá, los elementos inline omiten ciertas o ignoran ciertas propiedades CSS. Por ejemplo, ellos ignoran el ancho. Si yo le pongo un ancho a esta etiqueta strong sin decirle que esto es un display block, él la va a ignorar, mientras que el H1 sí la va a tener en cuenta. Entonces, ese es a veces un problema que surge y es causa de mucha confusión. Uno tiene un elemento inline y le quiere aplicar un ancho por defecto o también un margin top, digamos de 50 píxeles. Eso no tiene ningún efecto porque cuando los elementos tienen display inline, él los ignora. Ahora, hay un tercer tipo de display que es inline-block y un ejemplo de eso es este campo de texto. Por defecto los campos de texto son inline-block y inline block tiene como parte del elemento block, parte del display block y parte del display inline. Fíjate que es inline en el sentido de que cuando uno lo agrega simplemente sigue con los demás elementos inline, como este botón que también es inline, pero uno sí le puede aplicar un ancho a diferencia de, digamos, este strong. Lo que podemos hacer con ese strong es decirle que un display inline-block, cambiarle su display, y de esa forma ya va a tener en cuenta tanto el ancho como la margen superior. ¿Listo? Esos son tal vez los displays más utilizados, pero hay muchos más. Si uno busca, por ejemplo, CSS Display Reference, esto aquí nos muestra que uno le puede asignar a ese display diferentes valores, inline, block, flex. Ahora más adelante vamos a hablar de flexbox, pero también uno table, table cell, table column, table row. Entonces uno, digamos, podría llegar a hacer cosas raras como crear una tabla a partir de divs y cambiándoles el display a esos divs, pero en general no es buena idea. Con los que más uno trabaja son inline block e inline
inline block. ¿Listo? Pero es para que sepas la diferencia entre esas formas de mostrar el contenido. Bien, ahora sigamos con el box model o el modelo de caja. Y fíjate que acá tengo este párrafo dentro de esta caja y simplemente como para mostrar bien los límites de la caja le cambié el fondo al cuerpo de esta página para que se viera más oscuro y veamos el código que produce ese resultado. Y fíjate que es muy sencillo, simplemente por acá hay un div y el body le apliqué un color oscuro y a ese div le tengo un fondo blanco y un ancho de 300 píxeles. Como este div es bloque, él va a tener en cuenta este ancho. Y lo que vamos a empezar a aplicarle es padding, margen y borde, que es lo que compone el modelo de caja en CSS. Así que fíjate que tiene inicialmente 300 píxeles de ancho. Si hacemos un inspeccionar elemento sobre ese div, ahí nos muestra que tiene 300 píxeles por 225 de alto, 300 de ancho por 225 de alto. Pero si le aplicamos, por ejemplo, un padding de... No, comencemos con un margin, mejor. Margin, pongámosle un margin de 50 píxeles. Y el margin lo que hace es despegar la caja de los bordes. Pero sin embargo, la caja sigue teniendo un ancho de 300 píxeles. Es decir, el margen no afecta el ancho de la caja. Pero si ahora le ponemos un padding de, no sé, 20 píxeles, entonces refresquemos. Y el padding es el espacio interno de la caja. ¿Listo? El margen es el espacio externo, el padding es el espacio interno. Pongámosle un poco más para que se vea más claro. Pero lo que debes tener en cuenta es que fíjate, si vemos el ancho de esta caja, ahora es 360 píxeles. Y eso es porque ha sumado los 30 píxeles a la izquierda y a la derecha. Entonces son 300 de la caja más 30 píxeles de padding a la izquierda y 30 píxeles a la derecha, suman 360. El padding le suma al ancho del elemento. Y pongámosle ahora un borde, entonces border, pongámosle un border de 10 píxeles, solid amarillo por ejemplo. Y si refrescamos, ahí está ese borde. Y si vemos el ancho de la caja, ahora es 380. O sea que también le sumó ese borde al ancho. Y eso muchas veces crea inconvenientes. Así que lo que uno puede hacer para eso es decirle al div o a todos los elementos, ahorita lo vamos a aplicar para todos los elementos, decirle que el border box, no, es box sizing es la propiedad, border-box, de esta forma. Si guardamos y refrescamos, ahora fíjate que la caja siempre va a tener un ancho de 300 píxeles independientemente del padding y de los bordes. ¿Listo? Y ahora es algo que se recomienda, digamos, aplicar en todos los documentos. Y para aplicarle ese border box sizing border box a todos los elementos, podemos utilizar el selector asterisco, que es a todos los elementos, asígnele estas border box sizing border box. Entonces a todos los elementos asígnele estas propiedades CSS y de esa forma ya no tenemos que agregárselo a esta. De hecho, la mayoría de frameworks como Bootstrap, Foundation, Semantic UI ya le aplican esta propiedad a los elementos para no tener problemas con los anchos, para que los paddings y los bordes no nos estén sumando a los anchos de los elementos. Y si refrescamos, ahí tenemos el mismo resultado. Eso es el modelo de caja. Y por último vamos a hablar un poco de posicionamiento. Y por defecto
HTML o CSS y HTML van ubicando los elementos de la misma forma en que uno los va agregando al documento. Entonces, por ejemplo, en este caso, si vemos el código que genera ese resultado, tenemos, bueno, todo está dentro de un container, pero tenemos una imagen dentro de un div, tenemos una imagen, un H2 y un párrafo. Entonces él los muestra de esa forma, la imagen, el H2 y el párrafo. Pero supongamos que queremos posicionar este H2 aquí en la esquina superior derecha de la imagen. Entonces ya tenemos que alterar el posicionamiento por defecto que le asigna el navegador a los elementos. Y para eso uno puede utilizar la propiedad position, que se la vamos a aplicar sobre el H2. Position absolute. Y aquí uno le puede decir la posición absoluta. Entonces, por ejemplo, left 0, right top 0. Probemos a ver qué pasa con eso. Y ahí, entonces, si refrescamos y guardamos y refrescamos, fíjate que ahora ese H2 lo posicionó absolutamente, pero relativamente a la ventana del navegador. ¿Listo? Lo que nosotros queremos es que sea relativo a esta imagen o a este contenedor. Y para eso lo que podemos hacer es cambiarle el tipo de posicionamiento a relative, aquí al relative, al contenedor. Si guardamos y refrescamos, ahora sí ese H2, ese encabezado 2, se ubicó absolutamente, pero relativamente al contenedor que encierra estos elementos. Listo, de nuevo, ahí uno tiene que empezar a jugar con esos atributos de posicionamiento absoluto, relativo, a ver qué es lo que funciona mejor. Por ejemplo, si queremos despegar un poco ese título del borde, podemos decirle que de esta forma. Entonces le cambié el left y el top, que es en píxeles donde quiero ubicar ese elemento. Y aquí fíjate que le estamos diciendo left 20, o sea, desde la izquierda 20 píxeles, desde la derecha 30 píxeles. Mejor hacerlo al revés, desde arriba 30 píxeles, desde la izquierda 20 píxeles. Pero si uno lo quiere ubicar, por ejemplo, en la parte inferior derecha, podríamos decirle bottom 30 píxeles y right 20 píxeles. Y si refrescamos, ahora eso lo está ubicando aquí en la parte inferior derecha. Recuerda que eso es relativo al contenedor, no relativo a la imagen realmente. Si quieres que sea relativo a la imagen, uno lo que podría es meter la imagen dentro de un div y el H2 y ya ubicarlo ahí de esa forma. Pero como queríamos hacerlo en la parte superior izquierda, no es necesario. ¿Listo? Entonces dejémoslo como estaba y refresquemos. Y ahí está. Y eso es posicionamiento en HTML y CSS.